Esta entrevista se va a caracterizar como si yo fuera uno de los periodistas habituales que había, sobre todo antes en la televisión, que le decían, bueno, al invitado, habla. Pero vamos a hablar a partir de una pregunta que el propio invitado me ha sugerido. ¿Quién de ustedes, de los que me está viendo, de los que nos está viendo, de los responsables de la educación de sus hijos, que no son solo los maestros ni los profesores, se le ha ocurrido preguntar cuál es la evaluación que existe sobre el colegio que mandan a sus hijos? Porque hay una evaluación sobre eso. ¿Ustedes averiguaron eso o simplemente averiguaron que estuviera cerca, que no les complicara demasiado la vida, o en algunos casos de la gente adinerada que fuera lo suficientemente caro porque eso seguramente le iba a dar una mejor educación? ¿Estamos de acuerdo en esto? Así es. La ley prohíbe difundir los resultados de la evaluación. Una necedad. Sí, es uno de los pocos países del mundo que tiene esta prohibición. En el resto del mundo se publican, incluso en los diarios, la Folia de San Pablo, el Mercurio de Chile, el puntaje de cada colegio primario o secundario. Porque estas evaluaciones en Argentina se hacen en tercer grado, sexto grado, tercer año secundario y el último año secundario. Pero el director de la escuela tiene una clave por el cual tiene acceso él al puntaje del colegio. Se supone que si un padre de familia lo va a ver al director y si quisiera saber cuál es el puntaje de nuestro colegio, se lo podría dar. Pues yo no conozco ningún caso de nadie que lo haya pedido. Y en ese caso, la diferencia entre los colegios públicos y los colegios privados, que la diferencia es muy grande en materia, digamos, económica en algunos casos, ¿es tan grande como la diferencia económica? Sí, claro. Nosotros tenemos dos brechas de desigualdad tremenda. Primero entre colegios privados y colegios estatales. Lo cual no quiere decir que los colegios privados sean mejores que los estatales. Bueno, eso que te no, dicen otra cosa, que el nivel cultural de la familia que va a los colegios privados está por arriba. Lo que define uno de los puntos clave para saber el desempeño de un chico en la escuela es, por ejemplo, cuántos libros hay en la casa. O sea, es el contexto familiar. Esa es la primera desigualdad, que es profunda. Perdón, hay infinidad de casas donde los padres ni leen, ni pudieron leer, pero que han hecho un esfuerzo extraordinario para mandar a sus hijos a educarse. Sí, correcto. Bueno, pero yo voy a dar una cifra para ver la diferencia. Por ejemplo, en sexto grado, de las privadas de la ciudad de Buenos Aires, no sabía matemática el 8%, pero de las estatales del conurbano no sabía matemática el 51%. ¿Está claro? O sea, la primera desigualdad es privada estatal y la segunda desigualdad es por regiones. Nosotros tenemos una zona central relativamente por arriba, que es la ciudad de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, no el conurbano, Santa Fe y Córdoba y Mendoza, y la Patagonia, eso están arriba. Después tenemos dos grandes áreas geográficas donde el nivel educativo no es malo, es pésimo, que es todo el NOA y todo el NEA. Las provincias del NOA y del NEA, en todas las pruebas, no lo voy a aburrir con cifras, pero en el mapa tienen un nivel. Por ejemplo, en La Rioja puede ser que no sepa el 80% de los chicos no sabe matemática, en Catamarca. ¿Y qué pasa con las matemáticas, con los alumnos argentinos que en general no tienen propensión a la matemática? Y sí, por ejemplo, los chicos de la India tienen propensión a la matemática. Bueno, es buen punto, porque en el siglo XXI, que es el siglo del cambio científico y tecnológico, los países donde los estudiantes no sepan matemática, que es la llave para las ciencias duras, no tiene futuro. Entonces vamos a las cifras. En los países asiáticos, caso de China, no sabe matemática el 3% de los adolescentes de 15 años, en la prueba PISA. No sabe matemática el Japón, el 8%, en Corea el 9%, el promedio mundial es 23%. En la Argentina no sabe matemática, y señor televidente, preste atención, 2 de cada 3. El 66% de los estudiantes argentinos de 15 años de edad no sabe matemática. Lo grave no es que no sepa matemática, lo grave es que a nadie le interesa. Porque yo no he visto ninguna reacción cuando se publicaron estos resultados. Estoy hablando de la prueba PISA del año 2013. Cuando se publicaron los resultados en el 2014, se debió haber hecho un comité de emergencia convocado por el gobierno nacional para ver cuál es la crisis que estábamos viviendo. El gran problema de la República Argentina no es el atraso educativo, es la indiferencia ante el atraso educativo. De la sociedad argentina. De la sociedad. Mire, hay un estudio hecho por una universidad europea, la Universidad de Múnich, que dice, si usted quiere saber dónde va a estar ubicada una nación en el año 2050, no se pregunte si tiene minerales, tiene recursos citícolas, si tiene shell gas. Pregunte una sola cosa. ¿Cuánto saben hoy los adolescentes de 15 años de edad? Y ahí va a saber dónde va a estar ubicado ese país. Y esto explica cosas como esta. Por ejemplo, en 1980,
la economía argentina era más grande que la coreana. Ujú. Y hoy la coreana es 5 veces más grande que la argentina. ¿Cuál es la diferencia? Y que en Corea el 60% de los jóvenes termina la universidad. En Argentina termina la universidad el 10% de los jóvenes. En total. El atraso educativo argentino en los 3 niveles, primario, secundario y universitario, es enorme. No cuando nos comparamos con Canadá, con Suecia o con Finlandia. Sino con Ecuador. Con Ecuador, o en el caso de la universidad, cuando comparamos la graduación argentina con la brasilera, la chilena, la colombiana y la mexicana. Los chilenos están graduando. En la escuela secundaria, los chilenos gradúan el doble que los argentinos. Nosotros estamos graduando alrededor de 40 de cada 100 adolescentes termina la secundaria en la Argentina. 40 de 100. En Chile termina el doble, más de 80. Esto explica que la graduación universitaria en Chile, en proporción a la población, es 60% superior a la Argentina. Y con un énfasis en carrera científica y tecnológica. Por ejemplo, en Chile, cada 100 abogados se gradúan 200 ingenieros. En la Argentina, cada 100 abogados se gradúan 60 ingenieros. Ojo, no estoy diciendo que graduamos muchos abogados, digo que graduamos pocos ingenieros. Acá la clave es muy seria. El siglo XXI se define por el capital humano. Los recursos naturales no interesan. ¿Qué recursos naturales tiene Corea? Ninguno. Ninguno. ¿Qué recursos? No, Nigeria está llena de recursos naturales, sin embargo a Corea le va mucho mejor que a Nigeria. Siglo XXI es el siglo del capital humano, el desafío de un mundo globalizado basado en los cambios científicos y tecnológicos. Ahora, casi 3 preguntas te voy a hacer. Una, en realidad en los presupuestos, en los últimos presupuestos, se aumentó el presupuesto a la educación. Esto es, se gasta más en eso, se gasta mal. Bueno, digamos, por esos datos que vos estás dando. Bueno, tengo una cifra. Nosotros, entre el 2003 y el 2014, se fueron de las escuelas estatales el 11% de los chicos. Sin embargo, el plantel de docentes aumentó. Nosotros teníamos antes un docente cada 16 alumnos y ahora hay un docente cada 12 alumnos. A pesar de eso, estamos abajo de países donde hay un docente cada 20 alumnos. En Chile hay un docente cada 20 alumnos. Nosotros hemos hecho un sistema de los docentes, les pagamos mal, porque les pagamos mal, los sueldos docentes son muy bajos. Bueno, están en huelga hoy. Ahora hablamos de la huelga. Pero hay demasiados en proporción a la necesidad. Vamos a la huelga. La huelga es un derecho consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero también existe el derecho a aprender. La ley del año 2005 es una ley muy sabia. Esta la hizo Néstor Kirchner. Artículo primero, fijas el calendario escolar mínimo obligatorio en 180 días de clase. Artículo segundo, en caso de incumplimiento del artículo primero, se recuperarán los días de clase perdidos. Nunca se hizo efectiva esa ley. Bueno, entonces si nunca se hizo efectivo, quiere decir que a nadie le interesa. Porque acá ha habido provincias que han perdido 20, 25 días de clase y a ninguno se le ha ocurrido que la tienen que recuperar. ¿Por qué no se les ocurre? Porque en el fondo les importa 3 pepinos el futuro de los pibes. De sus propios hijos. De sus propios hijos. Ahora, y además, como muchos de ellos se han refugiado en escuelas privadas, donde no existe ese fenómeno, le han dejado el derecho de huelga sagrado, pero sin la corrección necesaria que defienda el derecho de los chicos, a las escuelas estatales donde va el grueso de los chicos. Por eso hay un fenómeno inédito en la historia de la Argentina. Desde la ley 1420, 1884, hasta el 2003, todos los años aumentó la matrícula escolar estatal primaria. ¿Está claro? Sí. A partir del 2003, todos los años cae. En primer grado, hoy en primer grado estatal, hay 20% menos de alumnos que en el año 2003. Hay provincias donde se fue el 35 o el 40% de los chicos. Estoy hablando de Chaco, Formosa, Misiones. Sí. Es un fenómeno de éxodo, de abandono de la escuela pública. Ahora, no es porque pasan a la escuela privada. Sí, se van a la privada. Bueno, eso puede ser una mejora económica. Bueno, es un impuesto que terminan pagando. Pero no es por un fenómeno de atracción, es por un fenómeno de expulsión. Es por un fenómeno de expulsión. Ahora, Lieto, vos sos peronista. Sí. Todo esto ha ocurrido con gobiernos peronistas. Bueno, también podemos hablar del primero y segundo peronismo que le dieron un gran impulso, ¿no? No, está bien. Estoy hablando de... digamos, estamos en este siglo. Por eso. No, pero esto no se puede plantear en términos Porque no le interesa ni a los radicales, ni...
Ni a Macri, ni a ninguno en particular. En general, a los políticos les es muy difícil acometer un tema que exija un conflicto hoy y un beneficio dentro de 10 o 20 años. ¿Está claro? Absolutamente. Está claro. Pero en este país, pero en otros países sí. Bueno, hay una gran reforma educativa hoy en México. Hay una gran reforma educativa hoy en México. Hubo una gran reforma educativa con un conflicto docente tremendo en un país progresista como Ecuador. Ecuador puso, por ejemplo, el examen de ingreso a la universidad en la Constitución. En la Constitución. En la Constitución. Y asegura la gratuidad de la universidad pública, dice la ley, sujeta a la excelencia académica de los y las estudiantes. ¿Está claro? Exactamente. Y, claro que está claro. Y además hizo una reforma Correa realmente espectacular, porque puso el examen de ingreso a la universidad, el puntaje teórico del examen son 1000 puntos. Con 550 puntos se entra para ser abogado, contador público o filósofo. Pero para ser médico o maestro se necesitan 800 puntos. Porque él dijo con sabiduría, ¿quién cuida al hombre? El médico y el maestro. Los países que avanzan en educación son países que han logrado orientar a los mejores estudiantes de nivel secundario para que sigan la carrera universitaria docente. Y son 3, Ecuador, Finlandia y Corea. Los 3 son muy parecidos. Ahora, acá hay exceso de docentes. Sí, hay exceso en el plan. Si encima vamos a premiar... Bueno, lo que pasa que no hemos asegurado que los mejores talentos de las escuelas secundarias vayan a la carrera docente. No es una carrera atractiva en el largo plazo. Y en materia universitaria, vuelvo a repetirle, además tenemos la matrícula universitaria en el siglo XIX, no en el siglo XXI. Acá traje una cifra porque así... Sí. Nosotros estamos graduando 120.000 por año universitarios. ¿Cuántos ingenieros hidráulicos? 5. ¿Cuántos ingenieros en minas? 14. ¿Cuántos ingenieros nucleares? 16. 45 en petróleo y 37 en forestales. Un país como la Argentina, que tiene la cuenca del Plata, el río Paraná, que es el segundo río del mundo, Paraná que dice padre de las aguas, tiene cuencas enormes, tiene 5 ingenieros hidráulicos. 5 ingenieros hidráulicos. Ahora, en ciencias sociales tenemos 60.000 graduados. Es una matrícula del siglo XIX, no es una matrícula del siglo XXI. Si uno mira bien los países que están avanzando, y yo lo dije hace un minuto, va a ver que el grueso, no el grueso, pero una proporción robusta de la matrícula se orienta a las carreras científicas y tecnológicas, que son las del siglo XXI. Aparte de esa falla, uno observa también como cierta dilapidación de recursos, porque de pronto tomás el caso de las universidades, que sirven como escape de negocios negociados del propio gobierno. Correcto. Ahora, frente a eso, nadie ha dicho nada. Hay como una especie de complicidad general de docentes, pero no de docentes de colegio secundario. No, correcto. Y además hubo un incumplimiento muy grande, una violación abierta de la ley universitaria, que es una ley de hace varios años, que para poderse reinscribir hay que haber aprobado 2 materias en el año, del año pasado. Y si uno mira la información, más de la mitad de los estudiantes universitarios no aprobó más de una materia el año pasado. Aquí hay universidades donde se reinscriben alumnos, el 70% de los alumnos que se reinscriben no aprobaron más de una materia el año pasado. Es una violación absoluta de la ley. Pero además de esa violación, que realmente es una locura, lo que yo te estoy planteando es, uno lee que hay universidades que son cuevas para acomodar gente. Correcto. Y para acomodar gente del ámbito político, así como se ponen en los ministerios, los ponen en esos lados, donde ponen a los economistas profesionales, correcto. Que reciben programas. No ha ocurrido en todas. No ha ocurrido en las grandes... Hay universidades que se han preservado de eso. Caso de Córdoba, por ejemplo. Caso de Rosario. Caso en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires es distinto. Hay muchas universidades que han sido cautivadas por el poder político y se la ha usado para triangular de una manera corrupta fondos públicos. ¿Está claro? Sí, sí. Está tan claro que es una especie de beneficio que se han hecho los ministros para sí mismos y han creado una especie de mafia docente. Así es. Eso ha ocurrido, eso. Bueno, el otro tema que tenemos en la escuela secundaria es la profunda desigualdad. Porque yo dije recién una cifra que es cierta y es falsa.
¿Qué cifra usé que era cierta y es falsa? Yo dije que termina la secundaria en Argentina el 40% de los estudiantes. En realidad es el 42, 43. Es cierto, pero es mentira. ¿Por qué? Porque si yo digo que 50 es el promedio de 1 y 99, ese un promedio no sirve. 50 es un buen promedio si yo digo 45 y 55. Muy bien, vamos a ver la profunda desigualdad. De cada 100 chicos que entran a un primer grado estatal, van a terminar la secundaria 30. Y de cada 100 que ingresan a un primer grado privado, van a terminar la escuela secundaria 70. Jaque mate. Naciste en un hogar pobre, no vas a terminar la escuela secundaria. Y por más que la universidad pública sea gratuita, olvídate, porque vos no terminás la secundaria. Y esto explica que nuestras universidades tengan gran mayoría de estudiantes secundarios que vienen de las escuelas privadas. La UBA, una universidad tradicional donde hasta el año, en la década del 90, la mayoría de los estudiantes provenían de escuelas estatales. Hoy en la UBA, los muchachos que vienen de escuelas estatales son el 38% de la matrícula. El resto son de privados. Y extranjeros. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Muchos vienen porque, primero porque es gratis, segundo no tienen examen de ingreso y en algunos países, caso de Colombia, tienen que aprobar el examen de ingreso, lo mismo que en Chile. Entonces, hay muchos que cruzan la frontera en Chile porque no aprobaron la PSU, la prueba de suficiencia universitaria. Si seguimos así, vamos a terminar en Trump. ¿Cómo? Vamos a terminar pensando como Trump. Es una pena porque la Argentina, que había ganado el siglo XIX, lo ganó en la escuela primaria, lo ganó por goleada. La 14-20 hizo un sistema educativo poderoso, que fue el líder en América Latina. La alfabetización argentina fue mayor a la española, la italiana y la griega hasta el año 30. O sea, el liderazgo argentino. Ya en el siglo XX la Argentina comenzó a perder, a atrasarse, sobre todo que fue el siglo secundario. Y en este siglo, que es el siglo XXI, y perdemos por goleada, porque que es el siglo de la universidad. Y tenemos tres problemas en la universidad. La primera, que no tenemos graduados universitarios en cantidad suficiente. La segunda, que las carreras científicas y tecnológicas no tienen graduación. Y la tercera, que no hay pobres en la universidad. ¿Por qué no hay pobres? Porque la escuela secundaria todavía no es equitativa e inclusiva como debe ser. Ahora, cuando vos decís que no es pobre, sí es gratuita. Sí, pero hay que haber terminado la secundaria y los pobres no terminan la secundaria. Acabo de decir que de cada 100 que ingresan a una escuela estatal en primer grado van a terminar la secundaria 30. Quiere decir que 70 no la terminan. Ahora, esto también es una deficiencia del Ministerio del Área, del Intendente, de los gobernadores. No, esto es un problema mayúsculo. Por eso no puede ser resuelto por un ministro. Tiene que ser resuelto por un presidente que se llame Domingo Faustino y póngale el apellido que quiera. Pero se tiene que llamar Domingo Faustino. Estar enloquecido como Domingo Faustino. Sarmiento lo empuja a rocas en la ley 1420. O sea, lo que se necesita es un personaje así en la política. Bueno, yo te agradezco todo esto y te voy a cerrar con otro tema menor, aunque es cotidiano en los argentinos, pero que tiene que ver. Este tema de las tarifas energéticas realmente es un absurdo. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, no decidieron aumentar las tarifas del gas, que los porteños paguen el gas que pagan los cordobeses? Y sería todo mucho más sencillo. Dos cosas. En primer lugar, que era absolutamente necesario un aumento de tarifas. Estamos de acuerdo. Un porteño, un brasilero pagaba 15 veces más que un porteño y un chileno 10 veces más en diciembre. Primero. Segundo, que hubo formas de hacerlo de una manera más inteligente, no le quepa ninguna duda. No tenemos tiempo para explicar, tampoco. Pero no es muy difícil explicarle a usted un sistema en el cual, sin que el aumento sea tan brutal, usted puede incentivar la reducción del consumo, lo que se llama la tarifa marginalista. Pero en fin, no hay tiempo para explicarla. Bueno, te agradezco, Alieto, te doy esto. Muy amable. Te agradezco fundamentalmente porque gracias. La responsabilidad del tema de la educación de los hijos es un tema nuestro. Sí, señor. Y todo esto ha ocurrido por una deserción nuestra en uno de los capítulos fundamentales, donde se supone que nosotros trabajamos para que nuestros hijos se eduquen mejor. Y es todo lo contrario de lo que ocurre, por lo menos en la Argentina. No se puede construir un país próspero y equitativo sin educación. Una enseñanza. Esperemos tener otras ahora con el invitado, el economista profesional, serio y no gastador, que se llama Daniel Artana, donde vamos a seguir en esta línea menos docente, pero seguramente crítica. Gracias, Alieto. Muy amable.